Sé que no es oro, pero brilla igual. Siempre quiero más. El trago es dulce, pero amargo al final. Otra vez lucho para decidir qué hacer. Aunque sé que yo quiero todo, pero todo no conviene. Y algunas cosas por un rato me entretienen. No quiero nada que me haga perder el tiempo. Nada de todo lo que luego me arrepiento. Todo y nada, No es mi voluntad la que me lleva siempre a un buen final. Yo sé que tengo que escuchar la voz de Dios que ayuda para no fallar. Otra vez lucho para decidir qué hacer. Aunque sé que yo quiero todo, pero todo no conviene. Y algunas cosas por un rato me entretienen. No quiero nada que me haga perder el tiempo. Nada de todo lo que luego me arrepiento. Es que andaba un poco ido, tirando los pasitos prohibidos, ido. Y tú me hablabas y yo con la mente hackeada hacía que no te escuchaba nada, nada. Es que andaba un poco ido, tirando los pasitos prohibidos, ido. Y me creía que lo sabía todo, pero al fin y al cabo no entendía nada, nada. Todo y nada. Todo y nada. Y es que quiero todo, pero todo no conviene. Y algunas cosas por un rato me entretienen. No quiero nada que me haga perder el tiempo. Nada de todo lo que luego me arrepiento. Que luego me arrepiento. Quiero todo y nada, 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 nada de lo que me arrepiento. Me puedo equivocar, sé que no es oro, pero brilla igual. Siempre quiero más. El trago es dulce, pero amargo al final. Otra vez lucho para decidir qué hacer. Aunque sé que yo quiero todo, pero todo no conviene. Y algunas cosas por un rato me entretienen. No quiero nada que me haga perder el tiempo. Nada de todo lo que luego me arrepiento. Todo y nada, No es mi voluntad la que me lleva siempre a un buen final. Yo sé que tengo que escuchar la voz de Dios que ayuda para no fallar. Otra vez lucho para decidir qué hacer. Aunque sé que yo quiero todo, pero todo no conviene. Y algunas cosas por un rato me entretienen. No quiero nada que me haga perder el tiempo. Nada de todo lo que luego me arrepiento.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En el 107.5 FM de Radio Alas de Águilas y también a través del www.alasdeaguilas.cl y por supuesto en vivo a través del Facebook de su Radio Alas. Ahí nos puede ver. Si nos estás escuchando y nos quieres ver, puedes entrar ahí al Facebook de la radio o simplemente escucharnos. No somos tan lindos, pero sí nos puede, pero sí simpático. Bien, como cada día martes, ¿cierto? Estamos conversando con distintos emprendedores locales en la ciudad, conociendo sus historias y conociendo también qué es lo que hacen. Porque a veces los desconocemos y hay muchos emprendedores que han ido forjando su destino, han ido trabajando arduamente, han sorteado distintas dificultades de la vida, pero sin embargo han sido persistentes en su caminar y han podido cumplir sus sueños. Y hoy estamos junto a un querido amigo, Jaime González. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, gracias por la invitación. Contentos, felices de poder estar en este espacio y poder también contar un poquito de lo que uno ha podido trabajar durante este último tiempo. Jaime, gracias por hacerte el tiempo. Sé que eres un hombre bastante ocupado, con diversas actividades. Me comentaba recién que está ocupado de lunes a domingo. Y gracias por hacerte el tiempo de poder estar junto a nosotros y poder contarnos parte de tu historia, que creo que va a ser muy, muy importante y de mucha bendición para muchos. Amén. ¿Cierto? Sí, bueno, la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo, así es que contento, agradecido de Dios por esta invitación. Gracias a ti, Jaime, por estar junto a nosotros. Bien, entonces, primero que todo, ¿cierto? Siempre hay una pregunta que yo inicio cada programa, ¿ya? Y dejo que el mismo invitado se presente. Y la pregunta es la siguiente. Taratatan, redoble de tambores. ¿Quién es Jaime Acuña? Aparte de ser profesional, aparte de su emprendimiento que tiene, ¿quién es Jaime Acuña? Jaime González, perdón. Jaime González Acuña. González Acuña, claro. Sí. Bueno, soy hijo, padre, hermano, siervo del Señor. Soy oriundo de nacimiento, pero ya desde el año 95, 96, haciendo una vida aquí en Los Ángeles. He tenido la oportunidad de estudiar varias carreras y yo creo que buscando ese camino cada uno tiene en la vida y el Señor va abriendo puertas. Y hoy día, como bien dice el programa, un emprendedor más que se abre camino y tratando de dar un servicio a la comunidad que sea para una mejor calidad de vida. Jaime, primero, dijiste que eras oriundo de nacimiento. Sí. O sea, nacido... Nacido y criado en nacimiento. Nacido y criado en nacimiento. Sí. Sí. Y no, bueno, para nuestros queridos auditores, nosotros nos conocimos en el liceo, fuimos compañeros. ¿Y tú viajabas en ese tiempo de nacimiento a Los Ángeles o ya estaba acá establecido? El primer año viajé y después me vine a quedar en casa de mi abuela, que fue como mi segunda madre. Y ahí comencé a hacer mi vida acá en Los Ángeles, ya estudiando acá en Los Ángeles y viviendo acá en Los Ángeles. Así que ¿y ahora te consideras angelino o nacimentano? Angelino, no, angelino. Angelino de nacimentano, pero angelino de corazón. Y visitas las tierras de nacimiento a veces, ¿no? ¿De vez en cuando? De vez en cuando. Sí, vamos a ir al fuerte de nacimiento. Al fuerte. Recorrer sus calles por la cruz. Claro, sí. Sí, todavía hay amistades. Hay amistades, claro, por supuesto. Que bien, y así como muchos emprendedores, algunos han venido de Santiago, otros de Valdivia, de los que hemos estado aquí entrevistando. Y Jaime, en este caso, viene desde nacimiento a ser patria aquí a Los Ángeles, ¿cierto? Sí, así es. Sí, bien. Jaime, entonces tú dijiste, he estudiado varias carreras buscando cuál viene siendo mi diseño, por así decirlo, en la vida, ¿cierto? Así es. ¿Y cuáles son esas carreras que has ido estudiando? Bueno, primero, después de salir del liceo... El año 96. El 96, no es necesario. Saquen sus cuentas, queridos auditores. Quise tomarme el año sabático, pero en la casa me dijeron no, No te aguantaron. vaya a estudiar. Sí.
Y mi primera carrera fue técnico operador de planta industrial. Y eso me llevó a trabajar en la papelera que está en San Pedro, Papeles Bio Bio. En esos años, por allá por el 2000, San Pedro, en la comuna de Concepción. aquí en Concepción. Y la verdad es que fue una aventura de un año, un poquito más de un año. El sistema de turno, horrible, terrible el sistema de turno. Así que volví a Los Ángeles y ahí comencé a estudiar como profesor, pedagogía. ¿Pedagogía en? En pedagogía general básica, pero al egresar estuve haciendo muchos años de las clases de lenguaje Ya, en comunicación. ya. Y de ahí estuve varios años trabajando como profesor. ¿En algunos colegios importantes? En varios colegios, bueno, aquí principalmente en el sector de Duqueco estuve trabajando con don Eduardo Borgoño, que le mando un saludo. Estuve un año en el Liceo Comercial, estuve en Santa Bárbara, Negrete, y después me arranqué, me fui para el norte, estuve en la ciudad de Iquique, por 4 años ahí haciendo labores de docencia, y después regresamos acá a Los Ángeles. Ya, partiste con una carrera, después estudiaste otra que no tiene nada que ver con lo que iniciaste, ¿cierto? Claro. Y estuviste en Los Ángeles, en Iquique, ya. Y luego de eso, ¿qué se vino después de la docencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué quisiste cambiar? No sé si será conveniente contar un poquito en detalle, pero lamentablemente se produce un quiebre matrimonial en esos años 2012-2014 y me regreso acá al sur y me encontré sin trabajo. Y ahí, buscando un poco la dirección de Dios, se me dio la posibilidad de entrar a estudiar de nuevo. Y cambiando lo que es el área de la educación, entré a estudiar en el área de la salud, técnico en enfermería, y después se me dio la posibilidad de especializarme en el área podológica, que es lo que vengo desempeñándome ahora hace un tiempo. Ha sido una muy buena decisión, así es que ¿No te arrepientes? no me arrepiento y si alguna persona está pensando en estudiar de nuevo a esta altura de la vida, créame que se puede empezar de nuevo, se puede estudiar, no hay edad, no hay límite para no prepararse o para emprender algo nuevo. Jaime, ¿y en alguna etapa de tu vida, cuando más pequeño, pensabas dedicarte al área de la salud o tu foco iba por otro lado? Lo he conversado con mis papás en la casa. Les decía que cuando pequeño, una de las cosas que uno anhelaba, ¿qué quiero ser cuando grande? Claro. Yo quería ser doctor. Doctor, ya. Lamentablemente, bueno, por otras cosas y circunstancias de la vida no se pudo dar. Pero en el caminar de esta vida se fueron dando algunas situaciones que hoy día me llevan a trabajar en salud. Ya, perfecto. Y me tiene muy contento, además de agradecido. ¿Cómo fue el cambio de la educación al área de salud? ¿Te afectó emocionalmente? ¿Fue positivo? ¿Entraste en algún conflicto? No, fíjate. ¿No? No, fue bastante positivo. Bastante positivo. Sí, Ya. fue muy bueno el cambio. A pesar de que también se trabaja con gente y se interactúa con personas, pero el hecho de ver esa capacidad de servir a los demás desde otra perspectiva es muy gratificante. Ya, qué bueno. Ya, entonces estudiaste técnico en enfermería y ahí te especializaste en podología, Así es. ¿cierto? ¿Qué es la podología? La podología es cuando pacientes que tienen afecciones, dolencias o ciertas condiciones en sus pies y uno tiene las herramientas para poder diagnosticar, evaluar y dar algún tratamiento adecuado para la mejor calidad de vida desde los pies hacia el resto de la salud. Así que Es interesante. es un tema bastante interesante y que hoy día está tomando fuerza porque se da a conocer un poquito más el cuidado de los pies, aparecen más podólogos, pero es interesante y es una rama muy importante para la gente en el cuidado de la salud. Sí. En unos minutos más vamos a entrar más profundo en esa reflexión de la podología. Muy bien. Jaime, tú ya
te especializaste en podología y me imagino que terminaste la carrera y ¿qué hago ahora? ¿O lo tenías pensado desde antes? ¿Trabajaste siempre después de que te titulaste de independiente o estuviste con alguna clínica en algo trabajando? Estuve trabajando como técnico enfermero dentro del área pública y privada, pero después por algunas situaciones puntuales, más que nada por los temas de los turnos, me empecé a cuestionar y dije yo, ¿por qué no trabajar en forma independiente, hacer los pacientes y poder darles la atención de calidad que se merecen? Y es como un día se me ocurrió dar el salto del emprendimiento y la independencia y con todo lo que eso conlleva, con miedos, temores, dudas, pero hay que dar el salto de fe. Lo di y afortunadamente ha sido una bendición. Oye, Jaime, de repente quise dar el salto, me dijiste, ¿cierto? Pero claro, esos miedos, esos temores, los consultaste con alguien, los conversabas con la almohada, los conversabas con Dios, con tu familia, no sé, ¿cómo nació todo eso? Se conversaba con la familia, claramente, porque había que ver los pros, los contras, si era factible o no. Hay que ver el tema todo, la logística, la ubicación, dónde se va a atender, cómo se va a atender. Los permisos. Y bueno, afortunadamente, mientras estaba trabajando todavía apatronado, pude ir comprando mis cosas de a poco, tal vez inconscientemente pensando en que me iba a independizar. Y es así como logré adquirir los implementos con los que se requiere para comenzar. Y un día dije, vamos, y lo conversamos en la casa con mis papás y vamos, hijo, y apoyo total, incondicionales, y ahí comenzamos. O sea, no fue pensarlo mucho. No. Porque hay un dicho que dice, mucho análisis produce parálisis. Así ¿cierto? es, así es. Sí, entonces mejor no analizar mucho, sino que... Dale. Tengo la capacidad, tengo la herramienta. Sí, había que hacerlo nomás. Había que hacerlo. Y estaba el lugar físico y... Al principio, bueno, como todos, yo creo que los emprendedores que han pasado por este proceso saben que se debe ver un local, arrendar. Yo estaba en eso, empezando, y se hacía complejo al principio. Siempre los inicios son difíciles, pero uno tiene que tener la capacidad de levantarse, de resiliencia. Y un día estaba almorzando con mis papás y pensando cómo iba a pagar el arriendo del local. Y estaba lenta la cosa, estaba recién comenzando, dándome a conocer. Al principio llegaban pocos clientes. Por varias razones, ubicación, qué sé yo, conocer al profesional. Y un día en la mesa mi madre querida, que le mando un saludo, me dice, hijo, ¿y por qué no te instalas aquí, en mi casa? Yo dije, ¿en serio, mamá? Esto fue, por ejemplo, un jueves. ¿Ya? El viernes ya estaba instalado en la casa. Otra vez no la pensaste mucho. No. Así que gracias a mis padres, que han sido un pilar fundamental. Y ahí estamos trabajando, gracias a Dios. Tenemos el box donde yo puedo recibir a mis pacientes y poder darle una buena atención. Oye, ¿y cómo fue este trabajo primero de hacerte conocido? Porque, claro, me imagino que igual tenías pacientes de la clínica donde trabajaba que también te fueron conociendo, pero no eran suficientes como para sustentarte. Entonces, ¿cómo fue este proceso de hacerte conocido, redes sociales? ¿O no había redes sociales ese año todavía? Sí, había en redes sociales ya, pero tampoco es que sea muy activo en esta nueva herramienta. Igual ya hay unos años ya. Pues claro. Nuestros años, claro, nos cuenta un poco más. Entonces, no es como la juventud hoy día que Claro. se maneja con las redes sociales. Bueno, al principio mis hijas me ayudaron un poquito en esto de promocionarme en las redes, y yo solamente por Facebook o WhatsApp, después Instagram. Pero lo que más se dio, y lo que agradezco a Dios, es el hecho de el poder brindar una buena atención, un buen trabajo, el boca a boca, el que la gente se comience a compartir el dato y llegan después a atenderse con uno. Oiga, me dieron su dato, que usted es podólogo, que usted hace este trabajo, y de esa manera me fui dando a conocer. Era un desafío porque, o aún es un desafío, porque como tú recién mencionabas, es una área de la medicina que no se conoce mucho. Claro.
claro que es desconocida y también como que causa un poquito de vergüenza de repente, Sí. que te vean los pies, qué sé yo. Pero era un tremendo desafío hacerte conocido y tener estos clientes. Así es, así es. La gente siente vergüenza porque, si bien es cierto, los pies la mayor parte del año están debajo del zapato, no se muestran. A no ser que en esta fecha usamos las chalitas y se dan a dar a conocer los pies como están en su condición natural. Claro. Y mucha gente por vergüenza no se atreve a ver los pies, pero es algo que hay que trabajarlo. Se conversa con la gente, ese es mi trabajo y la idea es poder darle una solución al problema que tenga. ¿Cuántos años llevas ya independiente en esta área? Del 2021, 5 años. 5 años. Jaime, estos 5 años, ¿qué ha sido lo más gratificante para ti? Lo el más trabajar? gratificante es la gratitud de mis pacientes. Cuando se realiza un tratamiento después de una atención, el hecho de que ellos den las gracias, cómo se sienten, cómo tenían sus pies, cómo los tienen ahora, eso es impagable. Uno se siente muy bien, muy bien. Oye, y en este proceso de emprender, de hacerte conocido, de tener una clientela, ¿hay momentos que te has sentido como abatido, cansado, con ganas de pensar a lo mejor hubiese trabajado apatronado, qué sé yo? ¿Te ha pasado eso por la mente? La verdad, no, porque desde que me cambié de educación a salud, si bien es cierto, no ha sido un camino fácil, pero creo que ha sido una buena decisión. Me ha traído muchas satisfacciones el hecho de poder trabajar con gente en el área de la salud. Partí haciendo curaciones, trabajando en CEFAM, en la H, atención domiciliaria, y han sido más las cosas buenas que cosas que uno pueda pensar en bajar los brazos. Ha sido una bendición, de verdad que ha sido una bendición y creo que los que se han atendido, amigos, pacientes, pueden dar fe de eso. Me imagino que al llegar un paciente tiene que haber un trato bien cercano. Primero generar la confianza Exactamente. con el paciente, ¿cierto? Para que cuando llega con vergüenza, va a atender los pies, Claro, claro. pero debe generarse una confianza y todo, y eso te satisface mucho, me imagino, en tu Sí, vida, porque- tanto emocional y espiritual. Sí, porque es una puerta que se abre. La gente se presenta, comenta el problema que puede tener y yo tengo que conocerlo. Yo tengo que hacerle preguntas, a qué se dedica, qué le duele, qué medicamentos toma. Como se llama clínicamente una anamnesis, donde yo tengo que identificar parte de su historia personal y clínica para luego poder desarrollar un diagnóstico y después un tratamiento. Y cuando se da esa dinámica, la gente comienza a abrirse de a poquito. Entonces, oh, don Jaime, qué agradable estar aquí, que usted, se puede conversar con usted, y ahí uno va generando un vínculo con la persona. Es súper importante porque antiguamente a la gente en medicina o en salud pasaba que era un número. Hoy la persona en la cama 180, la del 321. Hoy día es un tema más humanizado, más cercano, más de persona, más de piel. Y eso la gente lo agradece. Cuando uno se preocupa y lo trata por su nombre. ¿Tú crees que eso ha sido un plus de lo que tú estás haciendo? Totalmente. Sí. Sí, totalmente. La gente... Bueno, no es conveniente hablar del trabajo de los demás porque hay pega para todo. Claro. Pero la gente llega y dice, no, al otro lado, apenas me miraron, 5 minutos y listo. Yo me dedico al trabajo con mi paciente. Yo converso, lo atiendo, vemos los pros, los contras, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede hacer, si sigue un tratamiento. Y eso va generando confianza en el paciente que después quiere volver. Oye, ¿cómo relacionas, en este caso, tu profesión al atender al paciente y todo? ¿Cómo lo relacionas con tu vida cristiana? ¿Se conjugan bien? Mira, ¿Se entrelazan bien? Porque hay que aclarar que Jaime se congrega en la Asamblea de Dios, ¿cierto? El pastor Samuel Ruiz.
Y también tiene detrás de esto una vida ministerial, que él cumple ahí una labor importante dentro de esa congregación. Entonces, ¿cómo crees tú que se entrelazan se complementan esas dos cosas? Sí, es importante, porque si uno va a los pasajes de la Biblia, hay un pasaje que dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los pies como parte de nuestro cuerpo es importante porque nos otorga soporte, nos otorga movilidad, y podemos hacer muchas cosas. Sin los pies a veces nos limitamos. Y con el mundo cristiano, con la vida cristiana, si vemos pasajes en la Biblia, Jesús le lavaba los pies a sus discípulos, mostrando un tema de humildad, una acción súper importante. Hoy día en este mundo es súper importante el tema de la humildad y de alguna manera cómo llegar a las personas que nosotros a veces vemos cara, pero no sabemos qué hay detrás de esa persona. Hay necesidades, hay situaciones, hay lucha, y mientras uno puede tener ese contacto de poder trabajar con la gente, en este caso yo con los pies, se abre una puerta. Y a veces la gente se abre a compartir su vida y uno puede hacer una oración o puede decir vamos a orar por esto o puede darle una palabra de aliento, una palabra de fe, de esperanza. Por lo tanto, la relación de mi trabajo con mi vida cristiana se complementan bastante bien. O sea, claro, o sea, el cliente no solo se va con una mejora en la salud física, sino que también va siempre con una esperanza en el área mental, salud, espiritual. Así es. A veces la sesión podológica es sesión podológica, psicológica, ministerial, etcétera. Claro. Qué importante porque alguien dice de repente, ¿cómo puedo yo hacer ministerio? ¿Cómo puedo yo evangelizar si estoy todo el día trabajando? ¿Cierto? Aprovecha tu profesión. Exactamente, así es. Aprovecha tu lugar de trabajo. Así es. Aprovecha donde Dios te puso. Si maneja un colectivo, aprovecha el colectivo para evangelizar. Justamente. Y hay hermanos que al pasar el tiempo cuentan sus testimonios. A veces no necesitamos precisamente estar en un púlpito para poder entregar el mensaje. En donde nosotros nos desenvolvemos, Dios nos da la posibilidad de hablar y de entregar una bendición. Así es que es bonito, es lindo esto de poder hacerlo. ¿Cómo ves a Dios en las capacidades que Él te ha dado? El Señor es el creador de todo y gracias a Él puedo desarrollar, porque Él es el que nos da los talentos, los dones y las habilidades. Por lo tanto, es lo más grande. Y si uno a veces tiene distintas situaciones o situaciones externas que vivimos como país o en la familia, y de repente la gente dice, ¿y usted anda contento, anda feliz, se ríe todo el día? Bueno, eso es porque Dios vive en nosotros y nos hace poder vivir la vida con gozo. Así que Dios es lo más importante. Jaime, en este proceso de emprender, ¿cómo te has sobrepuesto a las críticas? ¿Cómo te has sobrepuesto a cuando alguien te dice, sabes que no es la mejor decisión? ¿Cómo lo has hecho cuando has sentido que está todo en contra, pero tú tienes una visión clara hacia dónde vas? Siempre me he refugiado converso mucho con mis papás. Han sido un apoyo importante en toda mi vida, pero yo creo que todos tenemos nuestros momentos también personales con Dios a través de la oración, de la palabra. Y si hay algo que a mí me gusta mucho es el tema de la alabanza. Uno encuentra refugio ahí, uno encuentra consuelo, uno encuentra una palabra de ánimo cuando uno cree a veces que está solo, pero a veces estar en soledad es buscar más la presencia de Dios, y Dios se manifiesta, y Dios ahí nos anima y nos levanta de nuevo a caminar con esperanza. Y las críticas son parte de la vida. Las críticas o los comentarios negativos
hay que tomarlos como una forma de poder aprender de ellos. Hay un dicho que se dice comúnmente, pero que yo le digo, a veces se gana y a veces se aprende. Nunca Yo se creo pierde. que no se pierde. Se gana o se aprende. Así. Sí, que bueno, hay que destacar también que Jaime es músico, ¿ah? Este es un hombre multifacético. Profesor, técnico en enfermería, es podólogo, pero también es músico, es papá. Hoy sé que me acordaba también que una parte de tu vida anduviste manejando colectivo igual. También. ¿Cierto? Sí. Mientras estábamos hablando de eso me acordé. Así es, Sí. así es. En ese lapso de no tener trabajo como profesor y comencé a estudiar de nuevo lo que es la carrera de salud, trabajaba en locomoción colectiva y estudiaba. Entonces fueron como 3 años de ser chofer de colectivo. Es una bendición porque también uno vive muchas experiencias que al final se van enriqueciendo con el Señor. Qué interesante. Bien, para nuestros queridos auditores, estamos hablando en Emprende con Ara junto a Jaime González. Ya él es oriundo de nacimiento, pero ya lleva más de 20 años, 30 años por lo menos ya acá en Los Ángeles. Y él hoy es podólogo. Él nos está contando parte de su historia y cómo ha podido enfrentar distintos desafíos en la vida, cómo se ha levantado, cómo ha enfrentado diversas situaciones que todos vivimos, pero que con un espíritu distinto en entender de que Dios está a favor de él, ¿cierto? Y que las circunstancias no lo han llevado a quedarse en la depresión, sino que al contrario le ha llevado a levantarse. Y ya nos está contando esto, de qué es lo que es la podología. Así que vamos a ir a un corte musical, ¿ya? Y a la vuelta vamos a hablar de la podología en sí, ¿ya? ¿Dónde está la consulta? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Qué síntomas hay que tener en los pies como para ir a un podólogo? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Y vamos a regresar. Así que no se aparte de la sintonía porque aún queda una parte bastante interesante de esta conversación. Así que vamos a ir a un tema musical. Ya, así que vamos y regresamos. No se aparte. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver
La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien, todo para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para Bien, estamos de vuelta después de este tema musical. Voy a ver la victoria de Elevation Worship. ¿Ya? Me acuerdo, Jaime, me acordé ahora que tú eras bueno para inglés también en el liceo. No. Sí. Algo le hacía, ¿No estudiaste inglés por si acaso? No. Ya. No, pero Ya. Es que intentábamos hacer algo, me pero... acordé de repente, me acuerdo que te costaba como traducir los textos. Sí, pero es que hay una fascinación por conocer más temas. El lenguaje, siempre me gustó el lenguaje, por eso trabajé más de 10 años como en docencia del lenguaje. Pero manejar todavía falta, poquito. Ya, todavía falta poquito, ya, bien. Ya, entonces, entrando al tema podología, ¿cierto? Podología. Tiene que ver con los pies, efectivamente, ¿cierto? Sí, efectivamente, podología tiene que ver con el tema podal. Ya, Podal. De ahí viene la podología, que es el estudio del pie. Ya, perfecto. Oye, ¿por qué crees tú que a la gente le da vergüenza que le vean los pies? Bueno, hay gente que dice que los pies no son bonitos. Entonces se avergüenzan. Es que uno se los mira y son feos. Si uno dice que los pies no son lindos y más encima tienen alguna condición, claro, se complica. Pero en términos simples, el pie tiene funciones específicas para el ser humano y si hay alguna situación que la queja, es necesario poder verla y para eso están los podólogos, para poder dar respuesta a eso. ¿Y en qué momento crees tú? Porque bueno, es muy difícil que decida ir a un podólogo porque sí, ¿cierto? ¿En qué momento uno tendría que decir, sabes qué, necesito un podólogo? Mira, cuando me invitaste al programa, yo pensaba posiblemente esta pregunta: una persona sana que no tiene nada en los pies, ¿es recomendable que vaya? Yo le diría que sí, por un tema de prevención, por un tema de ver cómo está como cuando usted va al médico y le dice hágase un chequeo cada 3 meses o cada 6 meses para ver cómo está su organismo. En los pies lo mismo. Si usted no tiene nada en los pies, sería bueno que cada 3 meses visite al podólogo para ver cómo está el tema de la pisada, cómo están las uñas, cómo están algunas estructuras óseas, etcétera. Ahora, cuando la gente acude al podólogo es cuando empieza a presentar algunos signos y síntomas, como dolores, dolencia, alguna zona del pie que se empieza a enrojecer, alguna uñita que cambia de color, algunos síntomas como picazón, ardor, y ahí la gente consulta al podólogo. La idea es no dejar al último, porque hay personas que viven con esa molestia, se acostumbran, sí puedo caminar, no, si no me molesta tanto, pero ya cuando el dolor ya se hace bastante complicado,
ahí llegan y a veces el tratamiento sale un poquito más largo. Más largo. Jaime, ¿cuál es la patología que más te toca atender? A ver, si hacemos un ranking, bueno, allá está gente con pie plano, ¿ya? Y eso genera dolor en la zona plantar y al caminar. Es verdad, disculpa, ¿es verdad que hay que pisar la arenita para el pie plano, no? Mira, dicen que andar a pata pelada, disculpen lo coloquial, pero andar a pata pelada es muy bueno. Entonces, antiguamente nosotros nos retaban porque andábamos a pata pelada. No andes a pata en el suelo. Te vas a resfriar. Te vas a enfermar. No, es lo más sano, porque de forma natural se va generando el arco, ¿ya? El arco plantar. A veces son temas de mito o de creencias antiguas, pero andar a pata pelada es bueno, es sano. Y volviendo a la pregunta, hay hartos pacientes con pie plano, hay hartos temas de onicomicosis, ¿Qué es lo que es? que eso es hongos en la uña. Ya. ¿Ya? Y la morfología de la uñita cambia el color, cambia la forma. Hay gente que asociada al problema de los pies tiene patologías de base como la diabetes. Por eso es muy importante tratarse los pies, porque hay personas con pie diabético que a veces es muy complejo tratarlo. Y en términos de salud hay pacientes que han sido amputados por no cuidarse los pies, ¿ya? Empiezan con la amputación de un dedito, después con parte del pie y así. Hay temas de honguitos en la piel, que eso tiene un rápido tratamiento, y otras que son dolencias como los típicos juanetes, que algunos son hereditarios. Así que si usted tiene a su mamá o su abuelita con juanete, véase los pies y si se está abriendo el huesito, visite un podólogo o un especialista, que en este caso sería un traumatólogo, para darle solución al juanete. ¿Tiene solución al juanete? Tiene solución. En algunos casos dicen que es la cirugía, pero que no es definitiva. Más que nada son tratamientos paliativos. O sea, si empieza a desarrollarse el juanete, se puede trabajar para que no genere dolencia y se evite el avance. ¿El mal olor en los pies también tiene tratamiento? Sí, por supuesto. Hay una condición que tienen algunos pacientes, que es la hiperhidrosis, y como el pie se mantiene muchas horas de encierro, generalmente el mal olor se produce porque hay una presencia de hongo. Entonces, eliminando el hongo, se va el olor. Así de simple. Y hay algunos cuidados básicos que hay que tener siempre en los pies: mantenerlos frescos, si se va a duchar, y tener una toalla solo para los pies. El secado debe ser muy prolijo, secar entre medio de los deditos y la uña, en los bordecitos, porque quedando un poquito de humedad y el pie encerrado, es el hábitat ideal para el hongo. Entonces, son cositas muy, muy caseras, muy sencillas, pero que si usted lo hace, se evita más problemas. Oye, que se genere el hongo finalmente no tiene que ver con un mal aseo. Tiene que ver con secarse mal. O también Claro. también el mal aseo lo provoca. Exactamente. A veces, no sé, tenemos un calcetín y el calcetín ya está, hay que echarlo a lavar. Ya eso es No una lo puede condición usar de mal aseo. No no puede lo usar puede el usar calcetín toda la semana. Una semana. No, hay que cambiarse el calcetín. ¿Ya? El tema del calzado también es importante, usar un buen calzado. No puedo usar un zapato que me apriete el pie, o un zapato que esté en mal estado, un zapato que si está roto y te entra alguna mugre, o en época de invierno te entra agua, ya eso va a generar una complicación en el pie. Entonces son cositas, son detalles que hay que cuidar. Que hay que cuidar los pies, ya. El cuidado en sí, ¿cierto? Tiene que ver con, como tú dices, secarse con bien prolijidad, ¿cierto? Con prolijidad. El corte de la uña también tiene una forma, Sí. porque uno ve por TikTok, internet, redes sociales, distintas cosas, Sí, y finalmente verdad, dice, ¿cuál será la verdad de esto? ¿Quién tiene la verdad? Claro, sí. Mira, yo a lo mejor aquí van a haber varios podólogos que después van a escribir, no sé, en las redes sociales, o tendrán su base científica.
Pero mi opinión, no se debe cortar la uña ni recto, ni recta, ni redonda. El corte de la uña es según el bordecito del dedo, casi como una media luna. Ese es el corte correcto en los pies. En las manos diferente, porque en las manos, dependiendo de la mano, la forma de cada uno, uno se puede cortar hasta redondita la uña que se ve más linda. Claro. Ya uno por lucir. Pero en los pies tiene que ser de la forma del dedito, de la punta del dedito. Esta parte del dedo en los pies se llama el pulpejo. ¿Ya? Cada dedito, que nosotros le llamamos ortejo, coloquialmente son dedos, pero en los pies son los ortejos, y en la punta se llaman pulpejo, y el pulpejo tiene una forma semilunar, no es ni recta ni redonda. Y de esa forma se debe cortar los pies, la uñita de los pies. Hay mucha gente que me pregunta eso, y mucha gente me dice, a mí me habían dicho que se cortaba así, o otros me dicen, no sabía cómo se cortaba. Bueno, todos los deditos tienen una forma como media luna. Esa es la forma correcta, según mi criterio, para cortarse en la uña. Puede que otro podólogo le diga otra cosa. Yo lo que más he escuchado es que hay que cortarse las cuadradas. Claro. Para que no queden las puntitas y la uña se pueda encarnar. Exactamente. Pero las uñas que quedan rectas, el organismo es tan sabio, la máquina maravillosa que Dios ha creado, quedan las puntas en el aire, y como forma de prevención, de repente los pliegues de la piel pueden empezar a cubrir esa punta. Y ahí muchas veces se genera lo que es la encarnación, y que hay que evitar. Oye, yo he escuchado gente que va a un podólogo a cortarse la uña. ¿Sí? ¿Tú haces ese servicio o no? Ese es el servicio de podología. Básicamente es corte de uña, limpieza, corte de uña, pulido, el devastado que nosotros le llamamos cuando sacamos todo lo que los callos, las durezas, los ojos de pollo, que la gente lo conoce como ojos de pollo, u ojos de gallo, que son los elomas, ¿ya? Y que son estos como los mismos callitos que a usted le parece, pero al medio del callito hay un puntito. Ese puntito se le llama comúnmente o coloquialmente como ojo de pollo. ¿Y qué es lo que hace? Que si el callo es doloroso, ese puntito genera una raíz hacia la interna, y eso provoca dolor. Entonces, como podólogo, nosotros sacamos ese ojito de pollo para darle alivio a los pacientes. Ah, perfecto. Oye, qué interesante la vida de los pies. La fascitis plantar también es común. También ¿Y es eso a común. qué se debe? Porque hay unos ligamentos que recubren el pie, ¿cierto?, debajo de la piel, que son como elásticos, ¿ya? Y que nos permiten cierta elasticidad. Cuando caminamos, cuando saltamos, cuando nos estiramos, eso produce una protección del pie a la interna. ¿Qué pasa con esos ligamentos? Se inflaman y generan dolor. Eso es lo que es la fascitis plantar. Todo lo que tiene que ver con la itis es inflamación. Y eso se puede tratar de forma casera o asistiendo al podólogo para que pueda hacer una evaluación de qué es lo que está pasando, por qué se produce la fascitis, y poder hacer algún tratamiento para aliviar ese dolor. Cuando ya no está en nuestras manos como podólogo resolver el problema, entonces nosotros derivamos a un especialista, que en este caso podría ser un traumatólogo. Ah, ya, para que haga el tratamiento ahí correcto. Adecuado. ¿El pie dónde parte? ¿Abajo del tobillo? Sí. ¿Abajito del tobillo? Parte de debajo del tobillo, lo que es el talón, la zona plantar, la zona del empeine y los sortejos, que son los deditos. Ya, el podólogo en este caso no ve alguna lesión muscular, como por ejemplo un esguince en un dedo, un esguince en el talón, una fascitis plantar, puede ser, no, pero... esos son para tratamientos específicos para un especialista. Ah, ya. Lo ya, que es un perfecto. esguince, una quebradura, una torcedura, eso es más específico. Ya, es bueno aclarar eso para saber por qué puedo ir al podólogo. Po. Exactamente. Claro, porque puedo tener un esguince y el podólogo no me va... Por ejemplo, me lo va a más derivar. clásico de los deportistas que me llegan, futbolistas, que le pisan la uña. Le pisan la uña y la uña se pone negra. Ya lo que se llama un hematoma subungual. Y se quiebra la uñita de la matriz
y la uña queda en el aire. En el aire. ¿Qué pasa? Que van al podólogo y no se puede sacar de una porque todavía está pegadita a la piel. Entonces el trabajo que hacemos el podólogo es poder hacer un tratamiento adecuado a esa situación de un deportista. Claro, no, o sea, no es llegar y que la uña quede ahí y uno piense que se la van a tirar. Exacto. ¿El cuerpo después la elimina sola? Hay casos que la elimina y otras veces necesita la ayuda del podólogo Ya. para que pueda salir la uñita nueva. Claro, que yo me acuerdo que cuando niño me pegué en alguna uña de la mano y queda negra, después se fue como creciendo y se fue eliminando solita. Sale el machacón y nace la uña nueva. Claro. Oye, llega un futbolista con ese tipo de cosas. Sí. Futbolista, basquetbolista, voleibolista, handball. Me llegan varios deportistas y varias personas que trabajan con zapatos de seguridad. Es horrible el zapato de seguridad. Oye, sí, eso es otra cosa que yo te quería preguntar. Hay gente que trabaja todo el día de pie. Sí. Y lo obligan a estar obviamente por las condiciones de seguridad de la empresa donde estén, tienen que usar el zapato de seguridad. Eso también... Muy malo para los pies. Eso puede generar alguna lesión, ¿cierto? Sí, el zapato de seguridad, por la estructura del zapato y porque la gente está muchas horas de pie o se tiene que desplazar, va generando unas durecitas en los bordes, que son los posteriores callos. Y eso generan dolor. Entonces, porque no es lo mismo el zapato cotidiano, que es más cómodo, es más ancho, una zapatilla o usar chala, que el zapato de seguridad con la condición que tiene el zapato, que es cerrado, es más duro, es rígido. Y eso va generando esta resistencia. El organismo es sabio, entonces como ve que en el roce se va generando este problema en los bordes, el enrojecimiento, entonces el cuerpo manda una señal de protección y se va generando la dureza. Claro, empieza a generar la dureza para evitar el roce y no se dañe el cuerpo. Exactamente, eso es lo que... para que no se rompa. Para que no se rompa. Y claro, y la rigidez del zapato de seguridad al caminar puede provocarte alguna lesión de un tendón, alguna cosa. No solamente los callos en los bordes de los deditos, que son en los costados del pie, sino que en la zona de la planta del pie, ¿ya? Donde tenemos la almohadilla, que le llamamos muchas veces. El zapato de seguridad es tan rígido que genera esa dureza. Y para las personas, las mujeres sobre todo, es muy molesto, les duele mucho. Sí. El sabañones. ¿Te han llegado algún caso de sabañones Nunca me ha llegado un caso de sabañón. ¿Nunca? Nunca. Ya. Creo que se da más en las manos que en los pies. las manos que en los pies, Sí, claro. sí. Ya. Pero no he tenido casos de sabañones. Ya. Oye, Jaime, en este tema de los pies que conversábamos en el primer bloque, de que a la gente le da vergüenza, ¿cierto?, verse los pies. ¿A qué se deberá realmente? Porque que a lo mejor que esté dando mal olor o que tenga algún hongo puede generar esa vergüenza, sí. que la uña esté encarnada, que se la vea a alguien. Sí, yo creo que más que nada eso, que otra persona los vea, que les vea los pies, generan esa vergüenza de pensar de que producto de que a lo mejor creerán que uno no se cuida o que no tiene hábitos de aseo. La gente tiende a pensar de que los pies están dañados por eso, pero muchas de las patologías de los pies, algunas son hereditarias, otras se van generando con el tiempo. Hay muchos factores, como les mencionaba hace un rato, el uso del zapato adecuado, ciertas costumbres que uno debe tener de cuidarse bien los pies, lo que practican los deportes, la gente que está mucho rato de pie. O sea, varios factores que inciden en que el pie se pueda afectar. Y los podólogos estamos para dar solución a esos problemas. Y ahora hablar algunos tips también ahí de cómo Claro. mejorarlo, ¿cierto? De la persona que está todo el día de pie. Sí, tendrá que claramente. sentarse, pero Sí, por eso, bueno, existe el tema de la ley de la silla. Hoy día en las tiendas, Claro. por ejemplo, producto de lo mismo, poder sentarse, porque hay un gran porcentaje de mujeres que por estar mucho rato de pie o por distintas patologías, están estos temas de los trombos, de las varices, inflamación, mala circulación, y todo se ramifica a los pies. Entonces, de alguna manera se ven afectados los pies.
Oye, el taco en las mujeres, Terrible. terrible. Yo sé que a las mujeres les encantan Encanta los usar tacos, pero es lo peor que hay para los pies. Sí. De hecho, tengo pacientes que son, no voy a decir la profesión, pero ya jubiladas de hace años, y hoy día tienen sus piececitos deformados producto de que cuando les tocó trabajar se les obligaba a usar zapatos cerrados, en punta, o usar taco, y hoy día se ve la deformidad de los pies. Entonces, hoy día nosotros vemos varios profesionales que usan zapatillas o zapatos más cómodos. Se agradece, porque si vemos años atrás, No. 20, 30 años, la gente que usaba esos calzados duros, cerrados, hoy día vemos las consecuencias de muchos pies con juanete, muchos pies con deformación en los dedos, muchos problemas para caminar. Entonces es importante cuidarse e invertir en el cuidado de los pies. Oye, Jaime, el pie tiene una forma, ¿cierto? El dedo gordo, ¿tiene que ser más grande que los otros o eso es un mito igual? Es un mito. Es un mito. Mira, hay gente que me dice, oiga, disculpe, mi pie es raro, me dicen. ¿Por qué? Le digo yo, porque el segundo dedo, Es más después grande del que- gordo, Sí. es más largo que el otro. Sí. Y eso es lo más común. Es lo más común. El segundo dedo, el segundo ortejo, suele ser más largo que el pulgar. Y es normal, Ya. es normal, así es que no... No tiene nada que ver con que no te se deformado el avergüen- pie. no tiene nada que ver con que sea deforme. Ya, qué bueno aclararlo, porque a mí me molesta en la casa por eso. Sí, ya, qué bueno aclararlo. Oye, Jaime, entonces, Jaime Acuña, podólogo, ¿cómo se llama tu clínica? ¿Dónde atiendes? ¿Horario? ¿Cómo te pueden contactar? Sí. Bueno, mi consulta es Pie Salud. Disculpa, Jaime González, no Jaime Jaime Acuña, González que tenía un Acuña. colega que se llama Jaime Acuña. Entonces, Jaime González. Sí. Pie Salud. Atiendo ahí en la Villa España, en Pasaje Castilla 0421. Uno si viene desde el centro por Marconi, dobla el Lauca, ¿cierto? Mano derecha, y después a mano izquierda al Sandino. Ahí se va a encontrar con Castilla. Atiendo de lunes a viernes, principalmente doy hora, y si alguien me necesita la atención el día sábado, también atiendo los sábados, comparto unas horas para poder atenderles. ¿Horarios? Los horarios desde las 10 de la mañana, ya. Sí tengo pacientes que por temas de trabajo a veces me piden si los puedo atender más temprano, 8 o 9, no hay problema. Eso lo podemos arreglar a través de la agenda. Pero desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 8 horarios extendidos en verano, pero el resto del año hasta las 7, 7 y media. Atiendo a mis pacientes en la consulta en Villa España y también voy a domicilio, porque hay muchos adultos que tienen movilidad reducida o no pueden salir de sus casas y yo voy a sus casas a atenderlos. Así que si la montaña, si no puedo ir a si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Oye, claro, me imagino que hay varios adultos mayores que, claro, que no Mucho puede cortarse adulto la uña y hay que atenderlo. Gente, no solo adultos mayores, sino que adultos, y a veces que estamos un poquito entraditos en carne, y no podemos doblarnos para llegar al pie, entonces es necesario tener la ayuda de un podólogo. Pero sí, a veces el mismo ángulo de la gente no logra cortarse bien o se corta mal, y por el hecho de cortarse mal la uña, genera una uña encarnada. Entonces por eso es importante, no es por ser majadero, pero es importante que pueda visitar al podólogo. Si usted tiene su podólogo o su podóloga, visítela regularmente para que sus pies estén bien. Oye, ¿cómo te pueden contactar si alguien necesita contactarse contigo? En las redes sociales, en Instagram estoy como @centroclínico.piesalud. ¿Ya? Y en teléfono, a través de mi número de teléfono en mi WhatsApp. No sé si ahí después se va a publicar o si lo doy Sí, al no, aire. es que puedes decirlo y después cuando ya lo subamos a YouTube, ahí lo publicamos. Ah, perfecto. Sí, pero dilo. Sí, Puede en ser. mi teléfono, Sí. ¿cierto? Personal, más 569-3231-0409. Jaime Facilito el González, número. Pie Salud.
¿Puedo decirte el número? Sí. 3231-0409. Sí, Ya. 3231-0409. Pie Salud, entonces ahí si usted tiene alguna duda de sus pies, cree que es necesario, siempre es necesario, vaya a un podólogo, ya, porque no esperemos hasta última hora, Así es. ¿cierto? No esperemos porque, como tú decías delante, uno empieza con pequeños dolores, los pies a veces, no le hace caso. Exactamente. Ya, No, total, se aguanto. se aguanto, claro. Hasta que después ya se hace Sí. un problema. Sí, y use zapatos cómodos, no zapatos deformados, ¿cierto? Así Porque uno lo va deformando el zapato. Por la pisada. Po. Por la pisada. Por lo mismo. Si tú tienes tu pie sano y te empieza a doler el dedito gordo, pero no importa. Como te duele el dedito gordo, tú modificas tu pisada. Entonces ahí vas deformando el pie. Entonces pisas de tal manera que no te afecte el dedo y estás cargando otra zona. Y ahí se deforma el pie. Entonces después vienen y cuando el problema ya es mucho más grande. Ya, perfecto. Entonces, Villa España, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, 7, 8 puede ser, ¿cierto? A veces los días sábados. Pie Voy a Salud. domicilio. Va a domicilio también, Clínica Pie Salud, ¿cierto? Puede contactar. Y si alguien no alcanzó a anotar ningún dato y necesita contactarse con Jaime González, nos habla a la radio y nosotros encantadamente le damos el contacto para que pueda atenderse y revisar su pie. Jaime, estamos llegando al final del programa. ¿Qué reflexión o qué mensaje de esperanza o de ánimo darías a alguien que quiere tener el deseo de emprender, no sabe cómo hacerlo, o no sabe qué estudiar, qué sé yo? Algunas palabras ahí de reflexivas para ya terminar. Que se atreva, que se atreva. Dios nos ha dado talentos, dones, habilidades que podemos desarrollar en servicio de los demás. Yo creo que parte básica del Evangelio es eso. Cuando Dios dijo, no, yo no vengo para ser servido, sino para servir. Y yo creo que todas nuestras profesiones, nuestros trabajos o lo que queremos emprender, de alguna manera sirve a los demás. Entonces, que se atrevan, que le crean a Dios, que crean en sus capacidades. Y para mí es fundamental lo que dice el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de perdedores ha estado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque en la ley de Jehová está su delicia, ¿ya? Y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Cuando nosotros plantamos un árbol da fruto, ¿ya? Sí. Junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, esto es promesa, y todo lo que hace prosperará. Por lo tanto, primero creerle a Dios y después crean usted, que por algo Dios le ha dado ese talento para que usted pueda emprender. Tremendo. Gracias, Jaime, por esas palabras de ánimo y dejamos desafiados a todos nuestros queridos auditores a que se atrevan, a que no tenga miedo, que así como Jaime nos ha contado su historia, cómo ha tenido que enfrentar diversas cosas, si él puede, tú que estás escuchando también puedes. Y si Así Dios está es. contigo, con mayor razón vas a poder lograr los sueños en tu vida. Ya, bien, hemos llegado al final del programa Emprende con Alas. Sueña y emprende el vuelo junto a nosotros y sin duda vas a ser muy, muy bendecido. Así que Amén. nos despedimos. Gracias, Jaime, por estar junto a nosotros. Gracias por tu tiempo. Gracias por la Y esta invitación. entrevista prontamente va a estar en YouTube, en el canal de YouTube de Su Radio Alas. Entonces busca Su Radio Alas, se va a encontrar con el canal, puede suscribirse, activar la campanita y puede volver a ver la entrevista completa. ¿Ya? Así que Muy bien. eso, así que nos vemos y gracias por estar en sintonía. Sigan nuestra compañía porque se viene mucha música, reflexiones y muchas palabras de ánimo. Así que un abrazo, bendiciones para cada uno y que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao. Es fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba.